Buenos días, querida audiencia. Para el día de hoy quise traer este podcast con el siguiente título: Protección del suelo con guamos o con plantas de café. Cuando presenté mi último podcast en mi canal Mario Café sobre beneficio de café número 1, recibí en mi WhatsApp por parte del doctor Julián Gallego un comentario sobre este podcast y a su vez me dejó una inquietud. Dice el doctor Julián al último podcast, abre comillas, buena esa, cierra comillas. Y el interrogante que me planteó fue el siguiente, abre comillas, ¿qué pasa con los guamos? Cierra comillas. Le respondí esta inquietud a mi amigo Julián con unos audios que quiero compartir con ustedes en este nuevo podcast en mi canal Mario Café, esperando que se sigan suscribiendo a su canal y posteriormente a estos audios les quiero profundizar más sobre lo expresado sobre el tema de estos audios que le envié a mi amigo Julián. Él los compartió con unos amigos de él, audios de los cuales expresaron, abre comillas, tremenda enseñanza, cierra comillas. Entonces les comparto inicialmente estos audios, pero antes de empezar quiero hacer un pequeño paréntesis. Cuando trabajé en Cenicafé entre los años 1982 y 1992, tuve oportunidad de conversar con el director de Cenicafé y recuerdo que le comenté que Cenicafé podía ser una potencia a nivel mundial porque tenía mucha información experimental muy aislada, y le expresé que esta información se debía integrar para sacar paquetes tecnológicos en diferentes campos del manejo de la caficultura. Desafortunadamente, las palabras se las llevó el viento. En el podcast de hoy, espero integrar información experimental para darle vida, haciéndola más vivencial y práctica para el cafetero. Aquí quiero compartirle los audios que le compartí a mi amigo Julián. Muy rica la guamita, hermano, pero eso ya va siendo como historia patria, hermano. Qué pesar. Tenemos que ser realistas. Si tú tienes sombra de plátano o de guamo o cualquier otro árbol en el café, ya sabemos que la producción se rebaja. La producción de café se rebaja sensiblemente. A más sombra, menor producción. Eso es una realidad, eso está demostrado científicamente. La idea es lo que yo he dicho en mis apuntes. Si has podido leer los comentarios que yo he hecho, oírlos. La planta de café debemos alargarles la vida, que sean plantas adultas por mucho tiempo, con una producción continua. Ese mero hecho, si eso se logra con plantas descopadas, a una altura que sea buena, aunque tengamos que idearnos a ver cómo vamos a coger ese café. Esa planta, como yo he mostrado en mis documentos que he pasado por YouTube, Cenicafé, en experimentos donde yo tuve oportunidad de dirigir por mucho tiempo, se medía las pérdidas de suelo por erosión. Lo que más protege el suelo es el cultivo adulto, cultivo de café adulto, sin sombra. Seguramente con sombra va a proteger lo mismo,
¿sí? Pero no vamos a caer en el pecado de la menor producción por el sombrío. Entonces, cuando usted tiene cuando usted está levantando un café, como usted ve en la zona cafetera, la gente le gusta mantener el suelo en pelota, hermano. Entonces, el agua lluvia, nosotros que tenemos unos aguaceros tan fuertes en la zona cafetera, van a caer sobre el suelo directamente. Entonces, eso acarrea, si nosotros mantenemos ese suelo desnudo en esos levantes de café, completamente como lo ve uno en la zona cafetera, que es lo que le gusta hacer al cafetero, estamos exponiéndolo a que haya unas altas erosiones. A mí me tocó ver personalmente y medir esa información. Un aguacero se puede llevar 7, 8 toneladas de suelo por hectárea en un solo aguacero, hermano. Un aguacero de esos diluvios que sabemos que tenemos nosotros aquí. Eso en un cultivo en levante, porque estamos despejando el suelo completamente, dejando eso como un patio. En lotes contiguos, donde teníamos un café en producción, descopado, de 10 años de edad, producción continua todo ese tiempo. La erosión de ese mismo aguacero en la misma zona, prácticamente la misma topografía. Estoy hablando de Naranjal, si conoces Naranjal. Eso es a 15 minutos de Chinchiná, con unas pendientes del 60%. La erosión se rebajó para ese mismo aguacero en más del 99%. ¿Sí? Prácticamente fue una erosión natural. ¿Por qué? Porque es que el agua lluvia, cae sobre ese follaje de café. ¿Sí? Entonces el agua rueda por todo ese follaje y como la planta renueva follaje, una hoja dura solamente unos 14 meses, 12, 14 meses. Entonces hay mucho follaje en el suelo de la misma planta de café. Entonces, el agua lluvia, al caer sobre el palo de café, le quita toda la velocidad que trae esa lluvia. Entonces, el agua va a caer suave sobre una cantidad de hojarasca que hay en el suelo. Entonces, esa característica de quitarle esa velocidad al agua lluvia, que el agua lluvia alcanza su velocidad en solo 2 metros. Pero entonces, como está todo ese follaje y todo lo que hay en el suelo, toda esa hojarasca, le quita la velocidad completamente. En cambio, en el suelo desnudo en el que están haciendo el levante café, que yo te decía inicialmente, caes derecho al suelo. Entonces ese es el que causa la escorrentía, el que lleva al suelo. Esos son los problemas que hay en la Mojana, en los mares, en los ríos colombianos, en las quebradas, todas turbias. ¿Por qué? Se están llevando el mejor suelo. Los aguaceros están llevando el mejor suelo nuestro, porque mantenemos esos suelos en pelota. A esto es que tenemos que llegar. Plantas descopadas, el cultivo protegiendo el suelo, ahí lo ves, pero con una carga a la berraca, hermano. La planta de café tiene muchas posibilidades de ramificación. Entonces, una rama primaria puede tener 80 centímetros de larga, 1 metro. Tiene muchos nudos. Cada nudo de eso se puede ramificarse en secundarias. La secundaria puede tener 20, 30 centímetros, pero también tiene varios nudos. Esos nudos pueden ramificarse, convertirse en terciarias, en cuaternarias.
en los videos que yo he mostrado de YouTube, personalmente me tocó arrancar una rama de un palo descopado de 16 años. Eso te estoy hablando de hace 30, 40 años. Esa sola rama primaria, una sola rama como una de esas que se ve ahí, en esa foto, tenía 83 metros lineales de ramificaciones. Una sola primaria de 1 metro que tenía esa rama. Se ramificó tanto que la sumatoria de todas las ramificaciones era de 83 metros, creo que fue. Y le contamos 2.554 frutos a esa sola rama primaria, a eso que estás viendo ahí. Esta es una foto que me regalaron a mí, me llegó hoy, de un cultivo que existe hoy en el Huila. Entonces, imagínense nosotros con unos cafetales descopados, con unos ramilletes de esos como el que se está viendo ahí. Entonces, elevemos la altura de las plantas y descopémoslas, démosle oportunidad que la planta se exprese, démosle espacio. Entonces, imagínense, entonces, el agua lluvia cae ahí sobre todo ese follaje que estás viendo ahí, que quita la velocidad con que viene, empieza a rodar esa agüita por dentro de todas esas ramas y todo ese follaje, y cae al suelo, y resulta que como ese follaje se está renovando, dura 12 o 14 veces lo que te explicaba ahora, hay una cantidad de follaje en el suelo de la misma planta, aportando materia orgánica, haciendo suelo para las futuras generaciones, y dándole platica a la gente, vea, produciendo cafecitos, hermano. Entonces, eso es lo que yo te acabo de decir, de explicar, y aquí te lo complemento. Entonces, imagínese una caficultura en este país, el 1.000.000 de hectáreas que podemos tener, o las 900.000 hectáreas, así, con producción continua, que no esté ese suelo en pelota, hermano, protegiendo el suelo y produciendo plática para la gente. Tenemos una cantidad de minifundio, mucha gente con 2, 1, 2, 3 cuadritas, hermano. Entonces, démosle, digámosle a la gente, haga esos descopes más altos para que la planta utilice la luz solar. Inventemos cómo coger ese café y protejamos el suelo, hermano, no estando haciendo renovaciones para poner en jaque el suelo. Entonces, imagínese en ese cafetal que agua va a caer derecho al suelo, directamente con toda la velocidad que viene el aguacero. Cero. Entonces las erosiones van a ser mínimas, van a ser erosiones naturales. En el cultivo que yo te decía ahorita, de 10 años, las pérdidas de suelo en todo el año fueron de 200 kilos, hectárea a año, 200, 220. Eso es una erosión natural. Estamos hablando de kilitos. Pero ¿cuánto follaje está aportando eso? Entonces está fabricando más suelo del que se está yendo con esa erosión natural. Espero que esto te complemente un poquito lo que me preguntabas de los guamos. Y perdona que sea yo tan drástico con los guamos, que no quiero naturaleza, no. Estamos integrando todo, hermano. Más producción, más protección del suelo, más plática para la gente. Entonces, es muy difícil que esos minifundios, esos minifundistas, puedan crecer sus tierras. Entonces, la propuesta mía es muy difícil que la gente pueda comprar al vecino para agrandar su tierra. Pero lo que sí puede hacer es hacer esos descopes mucho más altos para crecer la finca hacia arriba. Es lo que yo he estado diciendo en mis podcasts.
para que me entiendas. Después de que hayan oído los anteriores audios, quiero hacer los siguientes complementos. Debemos ser realistas cuando utilicemos sombra con cualquier especie de plantas en el cultivo de café, porque la producción de café se rebaja sensiblemente cuando tenemos sombrío. A mayor sombrío, menor producción. Esto se ha demostrado científicamente. Por eso, de los comentarios expresados en estos audios que acaban de oír, me gustaría profundizar dos aspectos bien importantes. Primero, ¿qué efecto tiene el sombrío de guamos en la producción de café? Y segundo, ¿cuál es la protección del suelo al suelo que hace el cultivo de café sin sombrío? Para dar respuesta a estos dos interrogantes, me voy a valer de la información producida por el Centro Nacional de Investigaciones de Café, CENICAFE, en las áreas de fitotecnia, antiguamente sección café, y la disciplina de conservación de suelos. Investigaciones de CENICAFE que estuvieron a cargo de los doctores Alfonso Uribe Henao, Alfonso Mestre, doctor Néstor Salazar y el doctor Álvaro Gómez Aristizábal. Áreas de investigación donde yo tuve oportunidad de trabajar, conocer y supervisar algunos de estos experimentos cuando trabajé en esta valiosa institución. Por eso vuelvo y les repito, en mi canal Mario Café, me siento un privilegiado el haber podido conocer y analizar estas valiosas informaciones. Los trabajos de investigación con sombrío son de difícil evaluación porque no es fácil controlar que se le dé el mismo sombrío todo el tiempo a todos los tratamientos, ya sea porque las parcelas que se manejan son muy pequeñas o si falta alguna planta o se muere del café o del sombrío, se alteran muy fácilmente los resultados. Y como ha mostrado la investigación, cuando existe mucho sombrío, no hay respuesta significativa a los tratamientos de dosis de fertilizante, ya que la planta de café bajo sombrío fisiológicamente trabaja menos, es decir, es menos productiva y por ende la respuesta a los fertilizantes químicos no es significativa. En la tabla 44 se ve muy claramente en los resultados obtenidos por CENICAFE en varias localidades de la zona cafetera colombiana, cómo con el sombrío con guamos se disminuyó significativamente la producción de café en todas las localidades donde se efectuó la investigación, en las tres variedades de café que se efectuó, Caturra, Borbón y Típica, y como se observan los resultados del experimento, se continuó en la etapa de soca, donde también la producción con sombrío fue menor que las parcelas que estaban a pleno sol. También se ve claramente en los cultivos, en los resultados de estos cultivos, en las dos condiciones, tanto al sol como a la sombra, la producción obtenida en la etapa de soca fueron menores que las obtenidas en la siembra original en ambos sistemas de siembra, sol y sombra, y en las tres variedades de siembra, como se puede observar en la misma tabla. A esa menor producción en la etapa de soca le debemos incluir a los costos el tiempo improductivo que requiere el levante de la soca para reiniciar la producción nuevamente. Aproximadamente 20 meses sin producción, iguales resultados en la etapa de soca con respecto a los obtenidos en la siembra original. Existen en más de 50 siembras experimentales de CENICAFE en otros experimentos que tuve oportunidad de evaluar hasta 1983, cuando trabajé en CENICAFE en la disciplina de fitotecnia.
comentarios que ya había hecho en mi canal Mario Café desde mi primer podcast. Por eso mi insistencia, la planta de café es una planta perenne y debemos manejarla como tal, es decir, alarguemos los ciclos de producción continua con los árboles descopados. Entre más alto efectuemos el descope, mayor producción. Busquemos cómo vamos a cosechar este café. Agrandemos las fincas de nuestros cafeteros minifundistas. ¿Cómo hacerlo? Elevemos la altura de los descopes, haciendo crecer la parte productiva de la planta hacia arriba, es decir, creciendo las fincas hacia arriba, buscando mayor uso de la luz solar. Desafortunadamente, con las renovaciones periódicas, aperezamos los recolectores colombianos, ya que solo quieren coger café en árboles bajitos. Me pregunto, ¿quiénes recolectaban los cafetales descopados hace 30, 50 años? ¿O era que dejaban perder el café? Como lo he manifestado en mis anteriores podcasts, al efectuar lo más alto posible el descope, la planta va a tener mayor espacio para expresarse, mayores posibilidades de ramificaciones. No se nos olvide que cada nudo de la planta se puede ramificar. Démosle espacio para que la planta se exprese. En la foto se ve el desarrollo de una sola rama primaria de una planta de 16 años de edad, que le contamos en aquella oportunidad 2.527 frutos verdes y 1.855 hojas. Pregunto, ¿cuánto ya se había cosechado en esta planta antes de efectuar esta evaluación? En estas plantas descopadas, la cosecha solo se ve cuando estos granos maduran. Es tan abundante las ramificaciones de una sola primaria de un árbol descopada que ella sola se asemeja a todo el desarrollo de toda una planta de 5 años. Debemos oír a los fitomejoradores, ya que con el mejoramiento de la planta de café, no sé hasta dónde se ha perdido el vigor híbrido de las plantas y por ende la duración del cultivo. Este aspecto sería muy bueno que nos lo aclararan los fitomejoradores, así como lo expresé anteriormente en uno de mis podcasts en su canal Mario Café. Esta expresión de pérdida de vigor híbrido de la planta de café mejorada se la oí comentar a un fitomejorador brasilero en una conferencia en Semicafé hace unos 35 a 40 años. Y es muy importante profundizar este tema porque es uno de los aspectos que estoy proponiendo en esta tecnología. Alargar ciclos productivos con producción continua para aumentar rentabilidad. Y lo más importante, fabricar suelo y proteger con el mismo manejo del cultivo de café y poder garantizar el suelo productivo para las futuras generaciones. Sobre todo en las áreas de la zona cafetera, donde encontramos topografías pronunciadas con altos niveles de lluvia, donde no se deberían manejar cultivos limpios. Debemos manejar los cultivos de café como un bosque protector, lo que podría favorecer buscar mayores precios de café de esta valiosa rubiácea. Y así estamos garantizando la protección del suelo con el mismo cultivo de café.
Tenemos que llegar a tener cultivos con plantas descopadas, como decía anteriormente. La planta descopada tiene mucha posibilidad de emitir ramificaciones. Cada nudo, además de poder ramificarse, emite 2 hojas que duran en promedio de 12 a 14 meses. Todo este follaje es el que le quita la velocidad al agua lluvia, que es la causante de la erosión. Al haber obstáculos para esta agua por el follaje de la planta de café, ya sea el que esté encima de la planta o en el suelo, el agua lluvia cae lentamente al suelo, donde se va formando un colchón con el mismo follaje. Figura follaje a la caída de la planta del café. Colchón que permite que el agua lluvia se infiltre en el suelo, evitando la escorrentía del agua lluvia, que es la causante de la erosión. Esta es una foto de un cultivo descopado en el Huila. Insisto, en el Huila, Colombia. Insisto, debemos elevar la altura del descope. Démosle espacio a la planta para que se exprese. Y imaginémonos las 900.000 hectáreas de café del país cafetero descopadas, todas con un ramillete de granos de café, como se ve en esta foto del cultivo del Huila. Además de elevar la altura del descope, démosle espacio para que la planta se exprese. El follaje de la planta de café, no me canso de repetirlo, le quita la velocidad al agua lluvia en estas condiciones de cultivo, dándole platica al cafetero permanentemente. Entonces, repito, en estas condiciones del cultivo, dándole permanentemente platica al cafetero, estamos trabajando con menores costos, porque no están efectuando renovaciones periódicas, con cafetos improductivos, con altos costos para reiniciar la producción y, lo más importante, estamos fabricando suelo para las futuras generaciones. De otro lado, como lo demostró la investigación realizada por Cenicafé, por el doctor Álvaro Gómez Aristizábal, la planta de café es la que más protege el suelo contra la erosión. Por eso debemos alargar los ciclos de producción, con producción continua, caso de escope, sin necesidad de sombrío, porque la sola planta de café protege el suelo contra la erosión. Seguramente con sombríos de guamo o otros sombríos se protege en igual forma el suelo, pero debemos tener en cuenta que con este sombrío se merma significativamente la producción de café, como lo mostramos anteriormente en la tabla 44 de experimentos realizados por Cenicafé en este mismo podcast. Cuando mantenemos el suelo desnudo en los levantes de café o en las renovaciones donde existen pérdidas de raíces por efecto del soqueo, vemos cómo el agua lluvia cae directamente al suelo. Estamos exponiendo el suelo a altas erosiones. En cambio, con el cultivo de café descopado con 10 años de edad en la misma localidad, con producción de café continuamente, las erosiones en el mismo periodo de evaluación y sembradas ambos cultivos en periodos muy similares, pendientes muy similares, 60 a 70% de pendiente, fueron estas erosiones mínimas porque el agua lluvia cae sobre el follaje de la planta de café. Follaje de la planta de café que permite quitarle velocidad al agua lluvia, protegiendo el suelo contra la erosión.
erosiones cercanas a 200 kilos por hectárea año, contra más de 50 toneladas de erosión en cultivos en Levante con el suelo completamente desnudo. Este follaje de todas esas ramificaciones de la planta descopada ayuda a formar suelo y a disminuir la velocidad del agua lluvia, favoreciendo la infiltración del agua en el suelo, aminorando los efectos erosivos del agua de escorrentía, ya que es la causante de la erosión, y todo este follaje finalmente se descompone y ayuda a formar suelo para las futuras generaciones. Como he venido comentando, si alargamos la vida de la planta de café con producción continua, manejada con descope, o si hacemos esto a una buena altura, debemos idearnos cómo coger este café, creciendo las fincas hacia arriba para darle un mejor uso de la luz solar. Con esta política, el cultivo de café se convierte en un bosque protector del suelo, con producción de oxígeno para el mundo, pudiéndose conseguir mejores precios para nuestro café, con bonos verdes, con bonos de carbono y conservando el agua y los suelos para las futuras generaciones. En estas condiciones no se mantendría tantas áreas improductivas continuamente, lo que ha puesto en jaque la productividad del café en el país, con aumentos significativos de los costos de producción, y en este último año cafetero con una producción de solo 11.68 millones de sacos año cafetero 2021-2022, octubre del 2021 a septiembre 30 del 2022, como acaba de informarnos Federacafé. Me gustaría que esta información de este podcast se le pudiera hacer llegar a todos los cafeteros minifundistas del país, y además a todos los cafeteros grandes también. Siento que con esta información estamos haciendo patria, porque se les está dando una tecnología para que los cafeteros tengan mayores ingresos, por ende mayor rentabilidad, pudiendo crecer sus fincas hacia arriba, y lo más importante es que con este manejo del cultivo de café, con esta preciosa rubiácea que produce el mejor café del mundo, estamos garantizando la formación del suelo en el tiempo, con todo ese aporte de materia orgánica que nos garantiza el suelo para las futuras generaciones. Espero que se sigan suscribiendo a mi canal, Mario Café. Cuando se habla de protección del suelo que hace el cultivo del café, esta se midió con respecto a cafetales en Levante cuando mantenemos el suelo completamente desnudo, es decir, el agua lluvia en estos periodos de levante cae directamente al suelo, causando alta escorrentía, mucha erosión. Aquí la protección del suelo descopado fue del 99.53%, es decir, la erosión es mínima. Se considera una erosión natural, protección del suelo casi el 100%, con todo este follaje que produce el café, que va al suelo en todos los años del cultivo descopado, ayudando a formar suelo para las futuras generaciones. Cuando en el Levante hacemos un manejo integrado de malezas durante los primeros 3 años, donde solo controlamos las malezas agresivas que están fuera del plato de la planta de café, y dejamos que se forme un colchón de malezas nobles en las calles, la protección que hace el cultivo contra la erosión que se causa en el Levante, ya la protección del café descopado es del 82%. Pregunto, ¿a quién ponemos nosotros a fumigar los cultivos? ¿A quién le entregamos las fumigadoras? Siempre tenemos los mismos fumigadores y les estamos enseñando qué malezas deben fumigar y si deben dejar las malezas nobles. ¿Conocen estos fumigadores qué es una maleza noble?
sí les estamos dando oportunidad que estas malezas nobles se desarrollen y cubran bien el suelo para que proteja este de la erosión. O el común denominador de los caficultores es que dejamos en la etapa de levante del café, mantenemos siempre el cafetal, el suelo desnudo. Pregunto, ¿dónde estamos nosotros como caficultores en el manejo de estas malezas nobles? Y si renovamos periódicamente los cafetales, cada cuánto tenemos ciclos largos con los suelos completamente desnudos, a merced del agua lluvia que nos causan altas erosiones. Debemos, por tanto, alargar los ciclos con producción continua, con cafetales descopados, para garantizar la protección del suelo y la rentabilidad. Espero que se sigan suscribiendo a mi canal Mario Café hasta una nueva entrega. Muchas gracias.